Hola. Hoy les contaré la historia de un hombre que durante 30 años llevó azucenas a la tumba de su esposa. Y un día, la tumba desapareció. Escuchen. Cada domingo, puntualmente a las 7 de la mañana, el auto negro de Gregorio Landa salía por el portón de su casa de campo y giraba hacia la vieja carretera que conducía al Panteón del Este. 30 años. Sin interrupciones por vacaciones, sin excusas por los aguaceros torrenciales o el calor de 40 grados. 30 años, la misma tumba, tercera fila desde la reja de hierro forjado, bajo un viejo fresno cuyo tronco se había vuelto grueso y arrugado con los años, como la mano de un anciano. Compraba las flores siempre en el mismo lugar, a doña Claudia, que vendía en la entrada del panteón desde que Gregorio cruzó esa reja por primera vez, un joven de 28 años destrozado por el dolor. Aquella vez apenas podía sostenerse en pie. Dos amigos lo sujetaban por los brazos mientras él veía como el ataúd descendía a la fosa, incapaz de creer que dentro estaba su Tamara, su esposa de 23 años, de trenza castaña, con hoyuelos en las mejillas y la costumbre de tararear por las mañanas mientras preparaba el café de olla. Un accidente en la autopista, el asfalto mojado, un autobús y un tráiler en el carril contrario. Un ataúd cerrado, porque es mejor que no la vea, don Gregorio. Recuérdela como era en vida. Y él obedeció. Obedeció y la recordó, la trenza castaña, los hoyuelos, la voz suave, el perfume de las azucenas, que amaba más que a cualquier otra flor en el mundo. Le llevaba azucenas cada domingo, en primavera, naturales, el resto del año, artificiales, pero siempre azucenas. Encendía una veladora sobre la lápida de granito, permanecía en silencio unos minutos, a veces moviendo los labios, como si rezara o hablara con ella, y se marchaba. Siempre solo. Nunca llevó consigo ni a su segunda esposa ni a su hijo. Era algo suyo, personal, inquebrantable. Un ritual dominical que se había convertido en parte de su ser, como el latido de su corazón. Sofía, su segunda esposa, hacía mucho que había dejado de sentir celos de la muerta. Durante los primeros años de su matrimonio lloraba, gritaba que una mujer viva no podía competir con el ideal de una tumba. Luego, se resignó. Con el tiempo, incluso llegó a respetar esa lealtad enfermiza, terca, inquebrantable. La amaba, decía Sofía a sus amigas, encogiéndose de hombros. ¿Qué se le va a hacer? No puedo odiar a un hombre que sabe amar así. Significa que a mí tampoco me traicionará. Y Gregorio no la traicionó. Fue un buen esposo, confiable, sereno. Construyó un imperio, una red de empresas constructoras. Crió a su hijo Maximiliano, le dio una educación y lo encaminó en la vida. Vivía como viven los hombres sólidos y cabales. Casa, familia, negocio. Pero cada domingo, el panteón. Y nada en el mundo podía cambiar eso. Hasta una mañana de octubre, Gregorio giró por la avenida conocida. Pasó junto a los viejos mausoleos. Junto a un ángel inclinado sobre una tumba olvidada. Junto a la banca donde solía sentarse si llegaba antes de tiempo. El fresno seguía en su lugar, amarillento por el otoño. Pero más allá, se detuvo en seco, parpadeó, se frotó los ojos, aunque sabía que sus ojos no tenían la culpa. La tumba no estaba, ni el monumento, ni la reja, ni la lápida de granito con la inscripción, Tamara Landa 1966 a 1989, amada esposa. La tierra estaba lisa, compactada, cubierta con césped recién colocado, como si allí nunca, ni por un solo día, hubiera habido un monumento, como si los 30 años de su vida, la veladora, las flores, las conversaciones silenciosas, hubieran sido un sueño, una invención, un espejismo. Las azucenas cayeron de sus manos. Las blancas campanas artificiales se esparcieron por la hierba húmeda. Gregorio se arrodilló y tocó la tierra con la palma, fría, densa, ni rastro de excavación, ni fosas. Un trabajo profesional. La tierra nivelada como una mesa. Levantó la cabeza y miró el fresno. Era él mismo. Reconoció el hueco a la altura de su hombro, la curva característica de la rama inferior donde una vez, hacía mucho, en el primer año, había colgado una pequeña calaverita de azúcar para el Día de Muertos, cuando aún creía que Tamara lo veía desde arriba. Era el lugar correcto, pero la tumba había desaparecido. Se levantó. Las piernas no le respondían. Le zumbaba la cabeza, como después de un golpe, y los pensamientos se arremolinaban, chocando unos con otros. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Vándalos? Pero los vándalos no limpian la tierra con tanta pulcritud. ¿Un error de la administración? ¿Un traslado? Pero nadie le había avisado. Nadie lo había llamado. Gregorio echó a correr.
Hacía al menos 10 años que no corría, la falta de aire, las rodillas, la presión, pero ahora corría como un joven, sin aliento y sin sentir dolor. Por la avenida, pasando rejas, flores vivas y muertas, junto a una mujer con un rebozo negro que se apartó asustada. Hacia la caseta del velador en la entrada principal. La puerta estaba abierta. Adentro, detrás de una mesa de madera, estaba don Felipe, un hombre flaco de unos 65 años, con los dedos manchados de nicotina y los ojos llorosos, que había trabajado en ese panteón casi tanto tiempo como Gregorio lo había visitado. Felipe. Gregorio irrumpió en la caseta, golpeándose el hombro con el marco de la puerta. ¿Dónde está la tumba? Tercera fila. Lote 47. Landa. ¿Dónde está? Don Felipe levantó la cabeza. No parecía sorprendido, más bien asustado, como alguien que ha esperado este momento durante mucho tiempo y, aún así, no estaba preparado. Don Gregorio comenzó con voz apagada. ¿Dónde está el monumento? No hay nada. La tierra está lisa, como si nunca hubiera habido nada. El velador se levantó lentamente, se acercó a un armario metálico en la esquina, sacó un libro de registro grueso con cubierta de hule y lo hojeó hasta encontrar la página correcta. Pasó el dedo por una línea y se detuvo. Su rostro cambió, se puso blanco como la pared. Sus ojos se abrieron de par en par, y Gregorio vio en ellos algo que no podía definir. No era miedo ni sorpresa, sino algo más profundo. Una conmoción, como la de un hombre que acaba de leer su propio obituario. Don Felipe levantó la vista del libro y dijo en voz baja, casi en un susurro. Será mejor que se siente. Don Gregorio. Habla. Siéntese. Por favor. Gregorio se dejó caer en una silla coja sin apartar la vista del velador. Este cerró el libro, pero mantuvo la mano sobre él, como si temiera que se escapara. Antier vinieron unas personas, con documentos del ayuntamiento, y con ellos hizo una pausa. Tragó saliva. Venía una mujer. ¿Qué mujer? Presentó una resolución judicial, sobre una exhumación. O más bien, Felipe se frotó la frente. No una exhumación. Sobre la anulación del entierro. ¿Qué significa anulación? Significa que el entierro fue declarado ficticio. En esa tumba, don Gregorio, el velador tomó aire, como antes de saltar a un río helado. En esa tumba nunca hubo un cuerpo. Silencio. En algún lugar, tras la pared, graznó un cuervo. El viento movió la puerta, que rechinó. Gregorio permanecía inmóvil, como una estatua de piedra. ¿Qué has dicho? Sacaron el ataúd. Estaba vacío, completamente vacío. Ni cuerpo, ni ropa, ni nada. Solo una caja de madera. Gregorio Landa, un hombre de 58 años que en su vida había superado una devaluación, 2 crisis económicas, un madruguete empresarial y un infarto. Ese hombre hundió lentamente el rostro entre las manos y se quedó quieto. Sus hombros temblaban ligeramente. No lloraba, intentaba respirar. 30 años llevándole azucenas a una tumba vacía. 30 años hablándole a una caja de madera cubierta de tierra. 30 años guardando lealtad a una mujer que, tal vez, apartó las manos de la cara. Tenía los ojos secos y rojos, como alguien que no ha dormido en 2 días. ¿Quién era esa mujer? ¿Felipe? No lo sé. No se presentó, pero se quedó a un lado mientras los trabajadores sacaban el ataúd, y cuando lo abrieron y vieron que estaba vacío, fue la única que no se sorprendió. Ella sabía. Gregorio se levantó. Las piernas volvieron a fallarle, pero esta vez por una razón distinta, no por la carrera, sino por el golpe que había recibido no en el cuerpo, sino en el centro mismo de su alma. La resolución judicial. Ahí debe estar el nombre de la solicitante. Felipe volvió a abrir el libro. Encontró la línea. Sí. Solicitante, entrecerró los ojos para leer. Tamara Landa Rojas. El suelo se abrió bajo sus pies. No era una metáfora. Gregorio realmente se tambaleó y se aferró al borde de la mesa. Tamara Landa Rojas. Su esposa muerta. Sus azucenas. Sus 30 años de domingos. Viva. Gregorio no recordaba cómo había llegado a casa. El coche lo condujo solo. Sus manos giraban el volante. Sus pies presionaban los pedales. Pero su cabeza estaba vacía. Como aquel ataúd que había permanecido 30 años bajo tierra. Un ataúd vacío. Una tumba vacía. 30 años vacíos. Detuvo el coche frente al portón, pero no salió. Se quedó sentado, mirando la casa, grande, de ladrillo, con un porche tallado y geranios en macetas que Sofía colocaba cada primavera en las ventanas. Una buena casa.
sólida, construida sobre cimientos de dolor y trabajo duro. Todo lo que Gregorio tenía lo había construido después de la muerte de Tamara. No a pesar del dolor, sino gracias a él. El dolor se convirtió en su combustible. Trabajaba 18 horas al día para no pensar. Abrió la primera empresa, luego la segunda, la tercera. Contrataba gente, construía edificios, cerraba contratos. El dinero no llegó de inmediato, pero llegó. Y cuando, 6 años después del funeral, conoció a Sofía, una maestra tranquila de manos cálidas y paciencia infinita, ya tenía con qué formar una familia. Sofía no intentó reemplazar a Tamara. Simplemente estuvo a su lado. Le preparaba caldo de pollo, le planchaba las camisas, leía libros por las noches. Dio a luz a Maximiliano, un muchacho fuerte con la terquedad de su padre y los ojos de su madre. No se quejaba de los viajes dominicales al panteón, no hacía preguntas. Aceptó las reglas del juego y vivió con ellas durante 24 años, con honestidad, con dignidad, sin dramas ni ultimátums. Y ahora, Gregorio estaba sentado en el coche, pensando en cómo entrar a esa casa. ¿Qué decir? Sofía, mi primera esposa. Tal vez esté viva. Las palabras eran tan absurdas que la lengua se negaba a pronunciarlas. Finalmente, entró. Sofía estaba en la cocina. Olía a empanadas de picadillo. La radio murmuraba. Llevaba un delantal enharinado. Domingo. Un domingo normal. Corriente. Real. Llegaste temprano hoy, dijo ella. Sin volverse. Sí. No había tráfico. La voz no le tembló. 30 años en los negocios le habían enseñado a mentir de tal manera que hasta su propio corazón le creía. Las empanadas estarán en media hora. Max llamó. Vendrá a comer con Lisa. Qué bueno. Pasó a su despacho. Cerró la puerta y se sentó en el escritorio, donde había una computadora, pilas de papeles y una fotografía enmarcada. Él, Sofía y Max en la playa. 10 años atrás. Todos bronceados y sonrientes. Tamara Landa Rojas. Escribió el nombre en el buscador. Los dedos no le obedecían, las letras saltaban en el teclado. Nada. Ni un solo resultado que pudiera ser ella. Había otras Landa, otras Támaras, pero no la suya. Claro, si se había escondido durante 30 años, era poco probable que hubiera dejado un rastro digital. Gregorio se reclinó en el sillón y cerró los ojos. Recordó, otoño de 1989. Tenía 28 años. Era jefe de obra, ganaba una miseria, pero era feliz porque en casa lo esperaba Tamara. Llevaban 2 años casados. Rentaban un pequeño departamento en las afueras. No tenían nada, ni coche, ni casa de campo, ni dinero para vacaciones. Pero tenían juventud y se tenían el uno al otro. Y por las mañanas, Tamara tarareaba mientras preparaba el café, y él, acostado, la escuchaba y pensaba, esto es la felicidad. El 23 de octubre, Tamara fue a ver a su madre, Amalia, que vivía en un suburbio. La madre estaba enferma. Tamara iba una vez por semana, le cocinaba, limpiaba la casa, le llevaba medicinas. Un viaje normal. Una ruta habitual. Gregorio la llevó a la parada del autobús, aún no tenían coche. La besó, le dijo, te recojo en la noche. Ella sonrió. Los hoyuelos en las mejillas. La trenza castaña sobre el hombro. Por la noche, llamaron del hospital. Accidente en la autopista. Un autobús chocó contra un tráiler. 3 muertos. Tamara entre ellos. Gregorio fue a la morgue. No lo dejaron pasar. Ataúd cerrado. Don Gregorio. Las heridas es mejor que no la vea. Él gritó. Se resistió. 2 amigos lo sujetaron. Luego, una inyección. El funeral. Y 30 años de azucenas. Pero ahora, sentado en su despacho, recordó un detalle que entonces no le pareció importante, pero que ahora brillaba como un fósforo en la oscuridad. Amalia, su suegra, la madre de Tamara, no lloró en el funeral. Gregorio lo recordaba con claridad. Todos lloraban, él, su madre, sus amigos, los vecinos. Incluso gente desconocida lloraba. Pero Amalia estaba allí, de pie, erguida, con los ojos secos y los labios apretados. En ese momento pensó que estaba en shock, que el dolor a veces es así, seco, petrificado, sin lágrimas. Una madre había perdido a su hija, ¿qué explicación se necesitaba? Pero ahora ese detalle le quemaba como un carbón al rojo vivo. Amalia murió hace 8 años. Él fue al funeral, se sentía obligado. Era, después de todo, la madre de Tamara. Un funeral modesto, con poca gente. Amalia vivía sola para entonces, casi no hablaba con nadie.
Gregorio se había acercado a ella varias veces a lo largo de los años, preguntándole por Tamara, por su infancia, queriendo preservar su memoria. Amalia siempre respondía de forma breve, escueta, como si cada palabra le causara dolor. Él lo atribuyó al dolor de una madre. ¿Y si no era dolor, sino culpa? Otro detalle. Surgió como una burbuja desde las profundidades. Los documentos de identificación. Gregorio no vio el cuerpo, pero ¿alguien lo vio? Se esforzó en recordar. En el hospital le dijeron que la identificación la había hecho Amalia, la madre, por sus pertenencias, el anillo, los aretes, el pasaporte encontrado en su bolso. Por sus pertenencias, no por el cuerpo. Dios mío, susurró Gregorio. Levantó el teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. Bruno. Soy Gregorio. Necesito tu ayuda. Bruno Rojas. Su amigo de la infancia, ex investigador y ahora detective privado jubilado, respondió con voz somnolienta. Gregorio. Es domingo por la mañana. Estoy durmiendo. Bruno. Despierta. Tamara está viva. Una pausa. Larga. Pesada. Como una piedra cayendo al fondo de un pozo. ¿Has bebido? No. Ven. Te lo cuento todo. Bruno llegó una hora después. Escuchó en silencio, sin interrumpir, solo girando entre sus dedos un cigarrillo sin encender. Había dejado de fumar 5 años atrás, pero conservaba la costumbre de sostener uno. Supongamos, dijo al final, supongamos que el ataúd estaba vacío. Supongamos que en la solicitud de anulación figura el nombre de Tamara, pero podría ser una homónima. Una coincidencia. Tamara Landa Rojas. Nombre y apellidos completos. Una coincidencia total. Landa no es un apellido tan raro. Bruno. Está bien. Está bien. Supongamos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una mujer joven fingiría su propia muerte? ¿Por qué abandonar a su esposo? ¿A su madre? ¿A toda su vida? ¿Y por qué, 30 años después, aparecer y destapar su propia tumba falsa? Gregorio guardó silencio. No tenía respuestas. Solo preguntas que se multiplicaban como grietas en un cristal. Necesito encontrarla, dijo. ¿Entiendes que esto podría destruirlo todo? Sofía, Max, tu vida. Mi vida ya está destruida. Desde esta mañana, Bruno. Durante 30 años he llevado azucenas a una tumba vacía. Durante 30 años he hablado con una caja de madera. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Bruno miró a su amigo con una mirada larga y pesada. De acuerdo. Empezaremos con la resolución judicial. Si es auténtica, significa que hay un abogado. Y un abogado tiene un cliente. Y un cliente deja rastros. Sacó una libreta y una pluma, a la antigua, desconfiando por principio de la electrónica. El nombre del juez, el número de resolución, el juzgado, todo lo que el velador pueda darte. Iré a verlo mañana. ¿Y tú? Bruno levantó un dedo. Tú, por ahora, callado. A nadie. Ni a Sofía, ni a Max. Hasta que no aclaremos esto. Gregorio asintió. Pero ya sabía que no podría callar. Porque la verdad que había estado enterrada durante 30 años ahora había salido a la superficie y quería ser escuchada. Y en el bolsillo de su saco había un detalle que acababa de descubrir al meter la mano para buscar las llaves. Un pequeño sobre, blanco, sin estampilla ni dirección. Estaba seguro de no haberlo puesto ahí. El sobre solo pudo aparecer de una manera. Alguien lo había colocado bajo el limpiaparabrisas de su coche mientras Gregorio estaba en la caseta del velador, y él, sin darse cuenta, lo había metido en el bolsillo junto con las llaves. Gregorio abrió el sobre. Dentro había una sola hoja. En ella, una sola línea, escrita a mano con una caligrafía pulcra y femenina que reconocería entre mil. Perdóname. Tenía que hacerlo. No me busques. Las manos le temblaron. No de frío, sino de reconocimiento. Esa caligrafía. La D, con un trazo largo. La R, con un rizo a la derecha. Pertenecía a Tamara. Tamara solía escribir notas y pegarlas en el refrigerador con un imán. La sopa está en la estufa. Te quiero. Compra pan. Ella había estado allí. Hoy. En el panteón. Mientras él corría hacia la caseta. Ella estaba cerca. Quizás. Mirándolo a la espalda. Viva. Real. Más cercana que nunca en los últimos 30 años. No me busques. Gregorio dobló la nota, la guardó de nuevo en el sobre y la escondió en un cajón del escritorio, bajo una pila de papeles. No me busques. No era una petición. Era una invitación.
Lo supo con la misma certeza con la que sabía su propio nombre. Alguien que no quiere ser encontrado no deja notas. Tamara quería que la buscara. A Bruno Rojas no le gustaban los misterios. En sus 30 años como investigador, se había acostumbrado a que cada crimen tuviera un motivo. Y cada motivo, una raíz. Y la raíz era casi siempre la misma: dinero, miedo o amor. Los tres pilares sobre los que se sostiene todo el mal del mundo y, por cierto, también todo el bien. El lunes por la mañana estaba en el edificio del juzgado de distrito, en una estrecha sala de archivo que olía a polvo y cartón viejo, revisando el expediente sobre la anulación del entierro. Conseguir acceso no fue fácil. Tuvo que llamar a un excolega que ahora trabajaba como actuario y pedirle un favor. Pero Bruno sabía pedir favores de tal manera que era imposible negárselos. Sin presiones, sin amenazas, solo una voz tranquila y la frase: «Sabes que no pido favores en vano». El expediente era delgado, apenas 12 hojas. La solicitud para declarar el entierro como ficticio. Un informe forense sobre la ausencia de restos. La resolución judicial anulando la concesión del lote. Y la firma de la solicitante, Tamara Landa Rojas. Año de nacimiento, 1966. Datos del pasaporte. Dirección de registro, un suburbio, calle Gardenias, número 14, departamento 3. Bruno anotó la dirección y se detuvo en otra línea. El nombre de la abogada que representaba los intereses de la solicitante, Renata Stein. Ese nombre lo conocía. Renata Stein era una abogada de la vieja escuela. Dura, precisa, cara. Solo tomaba casos en los que estaba segura de ganar y nunca perdía. Bruno se había enfrentado a ella 2 veces por asuntos de trabajo, y las 2 veces había perdido. Una mujer de acero. Si Tamara había contratado a Stein, significaba que tenía tanto dinero como un plan. Llamó a Gregorio desde el coche. «Tengo una dirección. En las afueras. Calle Gardenias 14. Voy para allá». «Espera». «No tú. Primero iré yo a verificar. Si está ahí, hay que abordarla con cuidado. Tú, en tu estado, no podrás hacerlo con cuidado». «Bruno». «Gregorio. Escúchame. No has dormido en toda la noche. Lo oigo en tu voz. Ahora mismo eres como una granada sin seguro. Dame un día. Uno solo». Gregorio guardó silencio y luego suspiró. «Un día». La calle Gardenias resultó ser tranquila, arbolada, con viejas casas de 2 pisos, jardines delanteros y portones de herrería. El número 14 era un edificio de ladrillo, bien cuidado, con un techo nuevo y un patio limpio. En una banca junto a la entrada, una anciana con un suéter tejido pelaba manzanas. Bruno se acercó y sonrió. Sabía sonreír de tal manera que la gente empezaba a confiar en él antes de que abriera la boca. «Buenos días. Busco a Tamara. Ya o departamento 3». La mujer levantó la cabeza. Ojos atentos. Penetrantes. «¿Y usted qué es de ella?» «Un viejo amigo. Hace mucho que no nos vemos, pues se acaba de mudar. Antier». Recogió sus cosas y se fue. Dijo que iba a rentar el departamento. ¿Llevaba mucho tiempo viviendo aquí? Como 1 año y medio. Una mujer muy tranquila. Educada. No era muy amiguera, pero siempre saludaba por nuestro nombre. Compraba la leche en la tiendita de Doña Petra, a 2 casas. A veces paseaba por las tardes junto al río. Siempre sola. Ni marido ni hijos. O al menos yo nunca los vi. ¿No sabe a dónde se fue?» «No. No era de las que platican mucho. Educada, pero reservada. Como una puerta con candado, bonita por fuera. Pero no se puede entrar». Bruno le dio las gracias. Subió a su coche y marcó el número de Renata Stein. 5 tonos. 6. 7. El buzón de voz. No dejó mensaje. Con gente como Stein, era mejor hablar en persona. En su lugar, fue a su despacho. El despacho de Renata Stein estaba en el centro, en el 3er piso de un edificio antiguo con molduras en la fachada. Bruno subió por una ancha escalera. Empujó una puerta de roble y entró en una recepción donde una joven secretaria de peinado impecable lo miró por encima de sus gafas. «La licenciada Stein atiende con cita. Dígale que Bruno Rojas quiere hablar sobre el caso Landa. Ella entenderá». La secretaria enarcó una ceja con escepticismo, pero presionó un botón del intercomunicador. 1 minuto después, la puerta del despacho se abrió. Renata Stein lucía exactamente como Bruno la recordaba, alta, delgada, con el pelo corto y unos ojos oscuros donde la inteligencia y la dureza se habían fundido. Pasaba de los 60, pero mantenía la espalda tan recta como si se hubiera tragado una regla. «Rojas, cuánto tiempo sin vernos. Pase». El despacho, madera oscura.
estanterías llenas de libros, olor a buen café. Renata se sentó tras su escritorio. Cruzó las manos y miró a Bruno como un gato a un ratón, sin malicia, pero con plena conciencia de quien mandaba allí. No me andaré con rodeos, dijo Bruno. Sé que representó a Tamara Landa en el juicio para anular el entierro. Necesito su dirección actual, su teléfono, o cualquier pista que me lleve a ella. ¿Para qué? Su esposo es mi amigo. Ex esposo. La creyó muerta durante 30 años. Licenciada Stein. 30 años llevándole flores a una tumba vacía. Tiene derecho a saber. Renata guardó silencio por un largo minuto. Luego se levantó. Se acercó a la ventana y miró a la calle, a los árboles, a las vías del tranvía, a las palomas que picoteaban en la cornisa. No puedo darle su dirección. Secreto profesional. Y usted, como ex-investigador, lo entiende perfectamente. Lo entiendo. Pero no se lo pido como investigador. Se lo pido como persona. Como persona. Le diré otra cosa. Renata se dio la vuelta. Deje a esa mujer en paz. ¿Por qué? Porque se ha ganado la paz. Y porque la verdad que busca podría no ser la que quiere encontrar. Eso no me toca decidirlo a mí, sino a Gregorio. Eso es precisamente lo que ella teme. Bruno se inclinó hacia adelante. Entonces, usted conoce toda la historia. Sé lo suficiente para decirle, váyase, y dígale a su amigo que es mejor no resucitar a los muertos. No porque ellos no quieran, sino porque los vivos no están preparados para lo que verán. Licenciada Stein, con todo respeto, usted no es juez. No le corresponde decidir para qué está preparado Gregorio y para qué no. Stein guardó silencio. Luego abrió un cajón de su escritorio. Sacó una tarjeta de presentación y se la tendió a Bruno. Este no es su contacto. Es el contacto de alguien que podría responder a sus preguntas, si quiere. Pero conste que yo no le he dado nada. En la tarjeta ponía, Dr. Esteban Galarza, médico internista. Y un número de teléfono. ¿Quién es? Preguntó Bruno. Su hermano. Bruno casi deja caer la tarjeta. Tamara no tenía hermanos. Gregorio le había dicho que era hija única. Gregorio le dijo lo que sabía. Y no lo sabía todo. Renata volvió a sentarse tras el escritorio y cruzó las manos. Un gesto que indicaba que la audiencia había terminado. Ya he dicho más de lo que debía. El resto es asunto suyo. Pero le he advertido, la verdad puede ser insoportable. Bruno salió del despacho, apretando la tarjeta. En su cabeza empezaba a formarse una imagen, todavía borrosa, como una fotografía sumergida en agua, pero ya con contornos. Tamara tenía un hermano, de cuya existencia su marido no sabía nada. La madre de Tamara, Amalia, no había llorado en el funeral. La identificación se hizo por las pertenencias, sin ver el cuerpo. El ataúd estaba vacío. Cualquier otro en su lugar habría pensado que era una estafa clásica de seguros. Fingir la muerte, cobrar la póliza. Pero en 1989, Tamara y Gregorio no tenían ni seguro, ni propiedades, ni dinero. No había nada que asegurar, nada que motivara un fraude. Así que el motivo no era el dinero. Miedo. Amor. Marcó el número de la tarjeta. Tonos largos. Luego una voz masculina. Grave. Cansada. Diga. ¿Doctor Esteban Galarza? Sí. Mi nombre es Bruno Rojas. Le llamo por su hermana. Una pausa. Larga. Bruno podía oír la respiración al otro lado de la línea. Regular. Controlada. Como la de alguien acostumbrado a mantener la compostura. ¿Qué hermana? Tamara. Otra pausa. Luego. Venga. Clínica de la Luz. En la avenida Insurgentes. Segundo piso. Consultorio 12. Hoy estoy de guardia hasta las 8. No se sorprendió. No preguntó de dónde había sacado el número. No colgó. Significaba que él también había estado esperando esta llamada. Bruno llegó a la clínica a las 6 de la tarde. Esteban Galarza resultó ser un hombre robusto de unos 50 y tantos años, hombros anchos, pelo cano y corto, manos grandes con dedos largos de cirujano, aunque su especialidad era la medicina interna. Su rostro estaba cansado, pero no agotado. El rostro de un hombre que trabaja mucho y se queja poco. Y los ojos. Bruno vio los ojos y algo dentro de él hizo clic, como el obturador de una cámara. Color avellana con un borde verdoso alrededor de la pupila. Gregorio le había descrito una vez los ojos de Tamara, avellana, pero al sol con un reflejo verde, como el agua de un río en agosto. Esteban tenía los mismos ojos. Galarza cerró la puerta del consultorio y se sentó en la camilla de exploración. No tras el escritorio,
sino en la camilla, como alguien que quiere hablar sin barreras. ¿Viene de parte de Renata? Ella me dio su tarjeta. Dijo que usted podría responder a mis preguntas. Podría, pero no estoy seguro de que deba. Esteban se frotó el puente de la nariz. ¿Es amigo de Gregorio? El mejor. Entonces debe saber que lo que le voy a contar lo va a destrozar. No puede ser. Es imposible. Precisamente, lo va a destrozar. Sin duda. La única pregunta es si después podrá reconstruirse. Gregorio es un hombre fuerte. Lo sé. Tamara siempre hablaba de él. Durante los 30 años. Decía, Gregorio es una roca. Pero hasta una roca se puede partir si se golpea siempre en el mismo punto. Ella hablaba de él. Bruno se inclinó. ¿Mantuvieron el contacto todos estos años? Desde el día en que ella murió. Doctor Galarza. Seamos sinceros. ¿Quién es usted? Gregorio estaba convencido de que Tamara no tenía hermanos. Esteban guardó silencio. Miró por la ventana, donde ya oscurecía. Luego dijo, tenía razón. Tamara no tenía hermanos, hasta cierto momento. Mi madre, Amalia, me dio a luz en 1964, 2 años antes que a Tamara, pero me entregó a un orfanato cuando tenía 3 meses. No estaba casada, tenía 19 años, vivía con su madre, no tenía dinero. Decidió que no podría conmigo. Luego se casó, tuvo a Tamara y a ella sí se la quedó. A mí no. ¿Tamara sabía de usted? No, hasta los 22 años no lo supo. Mi madre guardó el secreto. Y luego, Esteban se levantó y empezó a caminar por el consultorio. 3 pasos en una dirección, 3 en la otra. Luego ocurrió lo que lo desencadenó todo. Lo que llevó a Tamara a un ataúd vacío y a Gregorio a 30 años frente a una tumba vacía. ¿Qué ocurrió? Esteban se detuvo y miró a Bruno directamente. Vio un rostro que no debería haber visto con vida. Un rostro que lo cambió todo. Se calló. Y Bruno entendió que, por hoy, la conversación había terminado. Esteban había dicho exactamente lo que quería decir. Y ni una palabra más. Volveré mañana, dijo Bruno. Lo sé, respondió Esteban. Y lo estaré esperando. De regreso, Bruno llamó a Gregorio. Gregorio, ¿estás sentado? Habla. Tamara tiene un hermano mayor. Su madre lo dio en adopción al nacer. Tamara no supo de él hasta los 22 años. Es decir, hasta ese mismo 1988 o principios de 1989. Poco antes de su muerte. Y ese hermano lo sabe todo. Ha estado en contacto con ella durante 30 años. Silencio. Luego, la voz de Gregorio. Hueca. Como salida de ultratumba. 30 años ella estaba viva. Y alguien lo sabía. Pero yo no. Al día siguiente, Bruno volvió a la clínica. Como había prometido. Pero esta vez, no fue solo. Gregorio insistió. Voy contigo, dijo por la mañana al teléfono. Y su voz sonaba de tal manera que era inútil discutir. No era una voz enfadada ni histérica. Era una voz de piedra. La voz de un hombre que ha tomado una decisión y no se echará atrás. Es mi esposa. Mi historia. Tengo derecho a escucharlo todo yo mismo. Bruno no se opuso. Solo le pidió. Entonces, guarda silencio. Diga lo que diga. Tú calla. Primero escucha. Luego habla. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entraron en el consultorio de Esteban a las 6:30 de la tarde. La clínica ya estaba vacía. Pasillos blancos, luces apagadas en recepción, olor a cloro y silencio. Esteban estaba sentado tras su escritorio. Delante de él, una botella de tequila empezada y 3 caballitos. Al ver a Gregorio, se quedó paralizado por un instante, como si estuviera mirando una fotografía que de repente hubiera cobrado vida. Así que tú eres Gregorio, dijo en voz baja. Gregorio no respondió. Miraba a Esteban y veía en su rostro lo que Bruno había notado el día anterior, los ojos. Color avellana con un borde verdoso. Los ojos de Tamara. Siéntense. Esteban señaló las sillas. Les serviré. Lo van a necesitar. Sirvió el tequila. Pero él no bebió. Rodeó el caballito con la mano y empezó a hablar. Lentamente. Como alguien que ha ensayado este discurso durante 30 años y, aún así, no encuentra las palabras adecuadas. Empezaré por lo que usted, Gregorio, no sabía y lo que Tamara no tuvo tiempo de contarle, o quizás no se atrevió. Nuestro padre se llamaba Alejandro Galarza. Mi madre lo conoció cuando ella tenía 18 años. Él era 10 años mayor, trabajaba como chofer en una base de transportes. Guapo, fuerte, alegre. Mi madre se enamoró, se embarazó.
Me tuvo a mí en 1964. Alejandro prometió casarse, pero no lo hizo. Empezó a beber. Empezó a pegarle a mi madre. Ella aguantó medio año, luego no pudo más y me entregó a un orfanato. Pensó que sin un hijo podría dejarlo, y lo dejó. Esteban hizo una pausa y bebió de su caballito, pero año y medio después, él la encontró de nuevo, sobrio, con flores, jurando que había cambiado. Mi madre le creyó, o quiso creerle, que es lo mismo. Volvieron. Nació Tamara, en 1966. Esta vez, Alejandro sí se casó, le dio su apellido y su segundo nombre a Tamara. A mí, para entonces, ya me había adoptado otra familia, los Galarza. Pero el nombre en mi acta de nacimiento siguió siendo el de mi madre, Esteban Rojas. Ella me registró así antes de entregarme. No sabía que Tamara tuviera padre, dijo Gregorio con voz sorda. Dijo que había crecido sin él, que su madre la había criado sola. Formalmente, así fue, porque Alejandro se fue cuando Tamara tenía 3 años. Volvió a beber, volvió a levantarle la mano, y esta vez mi madre no lo toleró. Lo echó, se divorció. Tamara apenas lo recordaba. Mi madre volvió a su apellido de soltera, pero no se molestó en cambiarle los documentos a Tamara. Papeleo. Así que se quedó como Landa, por su marido. ¿Y Galarza, el padre que fue de él? Esteban miró a Gregorio con una mirada larga. Murió en 1970, borracho. Lo atropelló un tren. O al menos, eso creyeron todos. Mi madre, los vecinos, la policía. Identificaron el cuerpo, lo enterraron. Fin de la historia. Mi madre ni siquiera fue al funeral. No quería verlo muerto. Le bastaba con cómo lo había visto en vida. ¿Creyeron? Repitió Bruno. Usted dijo, creyeron, porque en 1988, Tamara lo vio vivo. El tequila en el caballito de Gregorio tembló. Su mano se sacudió, pero guardó silencio, recordando su promesa. Esteban continuó. En 1988, yo tenía 24 años. Ya sabía que era adoptado. Mis padres adoptivos me lo contaron cuando cumplí 18. Encontré a mi madre, Amalia. Fui a verla, me presenté. Ella lloró, me pidió perdón. Empezamos a vernos, con cautela, lentamente, como extraños que intentan convertirse en familia. Conocí a Tamara, mi hermana. Estaba conmocionada. Toda su vida había creído ser hija única y, de repente, un hermano mayor. Nos hicimos amigos, pero Tamara decidió no contártelo, Gregorio. Llevaban casados apenas un año. No quería cargarte con los esqueletos familiares. Dijo, esperaré. Algún día se lo contaré. Ahora no es el momento. Gregorio apretó los dientes, pero no dijo nada. Y luego llegó octubre de 1988. Tamara fue al mercado, un mercado normal, a comprar papas y manzanas. Y allí, en el puesto de la carne, vio a un hombre de unos 50 años. Flaco, curtido por el sol, con una profunda cicatriz en la ceja izquierda. No lo reconoció por su rostro, sino por la cicatriz. Mi madre le había contado de niña, tu padre tiene una cicatriz en la ceja. Se cayó de una moto de joven. Tamara se quedó mirando a ese hombre, y de repente él se giró y la vio. Y ella supo, por sus ojos, que él también la había reconocido, porque ella era una copia de Amalia de joven. Esteban se levantó y se acercó a la ventana. Afuera llovía, una lluvia fina, otoñal, persistente. Él no se acercó. Se dio la vuelta y se fue. Rápido. Tamara corrió tras él, pero lo perdió entre la multitud. Llegó a casa de mi madre llorando, en pánico. Al principio, mi madre no le creyó. Está muerto. Lo identificaron. Es imposible. Pero Tamara insistió. Y entonces mi madre, Esteban se apartó de la ventana. Mi madre le contó la verdad. ¿Qué verdad? Alejandro no murió en 1970. Fingió su propia muerte. El silencio en el consultorio se hizo denso como la niebla. Bruno intercambió una mirada con Gregorio. Este último estaba inmóvil. Solo los músculos de su mandíbula se movían bajo la piel. En 1970, continuó Esteban, Alejandro tenía una deuda muy grande. No una deuda cualquiera, sino una seria. Se había metido con gente de Lampa. Contrabando, usura, divisas. Pidió dinero y no lo devolvió. Lo amenazaron, o el dinero, o su familia pagaría. Mi madre, Tamara. Él entendió que no podría devolverlo e hizo lo único que se le ocurrió, morir. Lo arregló todo para que encontraran otro cuerpo, irreconocible, junto a las vías del tren, y le metió su cartera en el bolsillo.
La policía hizo una identificación formal por los documentos, por la ropa. Mi madre no fue a la morgue. Cerraron el caso. ¿Y la madre lo sabía?, preguntó Bruno. No de inmediato. Se enteró 2 años después, en 1972. Alejandro le envió una carta. Vivía al otro lado del país, con otro nombre, trabajaba de velador. Le escribió que estaba vivo, que no pedía perdón, pero que quería que ella supiera, la deuda estaba olvidada. Las amenazas también. Ya no había peligro. Mi madre leyó la carta y la quemó. No respondió. No quería tener nada que ver con él, pero guardó el secreto, porque si la verdad salía a la luz, a ella misma la acusarían de encubrimiento. Así que Tamara se enteró de todo esto en octubre del 1988, resumió Bruno. Sí, y eso la destrozó. No el hecho de que su padre estuviera vivo, sino la magnitud del engaño. Su madre le había mentido toda la vida. Su padre le había mentido. Todos a su alrededor le habían mentido. Tamara era una chica que había crecido yendo al panteón. Cada año, visitaba la tumba de su padre, lloraba, hablaba con él como Gregorio después con ella. Irónico, ¿verdad? No solo heredó los ojos de su padre, sino también su método y su propia tumba vacía. Gregorio levantó la cabeza. Por primera vez. Habló. No entiendo. Se enteró de que su padre estaba vivo. Es un shock. Es doloroso. Pero, ¿por qué fingió su propia muerte por eso? ¿Qué tiene que ver? Esteban volvió a sentarse. Guardó un largo silencio. Y luego habló. Con la voz más baja. Como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. La conexión es que Tamara no solo vio a su padre en el mercado. Empezó a buscarlo. Obsesionada con el secreto. Sin decirle nada ni a su madre ni a mí. Quería encontrarlo. Mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Y lo encontró un mes después. En noviembre de 1988. ¿Y qué pasó? Fue a verlo. Vivía en las afueras, en una vecindad, solo. Hablaron toda la noche. El padre le contó todo, las deudas, las amenazas, cómo fingió su muerte. Y le contó algo más. Esteban miró a Gregorio, y en su mirada había algo parecido a la lástima. Le contó que la gente a la que le debía dinero no es que simplemente hubieran olvidado la deuda. Le habían puesto una cruz porque lo creían muerto, pero sí se enteraban de que estaba vivo. La amenaza volvería, concluyó Bruno. Exacto. Y no solo para él. Para todos los que estuvieran relacionados con él. Para su madre. Para Tamara. Para, Esteban vaciló. Para usted, Gregorio. Yo ni siquiera lo conocí. Era el esposo de su hija. Con eso bastaba. Gregorio dejó lentamente el caballito sobre la mesa. ¿Quieres decir que Tamara murió para protegerme? Para protegerlos a todos. Era una chica de 22 años que, en un solo mes, se enteró de que su madre le había mentido toda su vida, de que su padre estaba vivo, de que detrás de él había gente peligrosa y de que cualquiera que estuviera cerca de ella corría peligro. No lo soportó. Fue a ver a su madre y le dijo, voy a hacer lo mismo que él. Desapareceré, cortaré todos los lazos, me convertiré en una muerta, y la amenaza morirá conmigo. Es una locura, susurró Gregorio. Era 1989. Tenía 23 años. No tenía dinero para un abogado, no tenía contactos, no tenía experiencia. Estaba muerta de miedo. Y su madre, que había vivido 20 años con ese secreto, la ayudó. Organizó todo, encontró a un médico que firmó el certificado, encontró a gente que se encargó de que el ataúd estuviera vacío. El accidente de autobús fue real. Realmente ocurrió ese día. Tamara no iba en ese autobús. Pero su madre aprovechó la situación. Dijo en el hospital que su hija estaba entre los pasajeros. Identificación por las pertenencias, el anillo, los aretes, el pasaporte. La madre lo había preparado todo. Gregorio cerró los ojos. 23 años. Trenza castaña. Hoyuelos. Azucenas. Lloraba, dijo Esteban en voz baja. Cuando se fue, su madre me contó. Tamara estaba en la puerta, con una maleta, y lloraba tanto que no podía respirar. Su madre le dijo, puedes quedarte. Y Tamara respondió, si me quedo, él morirá. De verdad. No en un ataúd vacío, sino de verdad. Y no puedo permitirlo. Él, eras tú, Gregorio. Se fue por ti. Gregorio abrió los ojos. Estaban húmedos. ¿Dónde está ahora? Esteban. Eso no se lo puedo decir todavía. ¿Por qué? Porque aún no lo sabe todo. Y porque ella me pidió, si algún día descubre la verdad, cuéntaselo todo. Hasta el final. Que él decida si quiere verme después de eso.
¿Qué más? ¿Qué más no sé? Esteban sirvió tequila en su propio caballito. Se lo bebió de un trago, la primera vez en toda la noche, y dijo: Tamara no se fue sola. Estaba embarazada. De 6 semanas. Se fue llevando a tu hijo, Gregorio. Y ese hijo está vivo. Esteban guardó silencio tras las palabras sobre el hijo. Le dio tiempo a Gregorio. 1 minuto. 2. En el consultorio se oía el goteo de un grifo en el cuarto de al lado. Rítmico. Monótono. Como un metrónomo. Gregorio estaba inmóvil. El rostro inexpresivo, los ojos secos. Pero Bruno, que conocía a su amigo desde hacía 40 años, vio que por dentro, en ese momento, todo se estaba derrumbando. No la casa, no la carrera, no la salud. Se derrumbaba su visión del mundo. Durante 30 años había vivido una historia. Su joven esposa había muerto en un accidente. La enterró y siguió adelante, llevando esa pérdida como una cruz. La historia era terrible, pero comprensible. Tenía una lógica. Tenía un punto de anclaje, la tumba, la lápida de granito, las azucenas los domingos. Ahora no había punto de anclaje. Había un abismo. Un hijo, dijo finalmente Gregorio. Su voz era plana, pero vacía, como un pozo sin agua. ¿Niño o niña? Niña. Se llama Paulina. Paulina, repitió Gregorio, como si probara el nombre en su boca. Ahora tiene 29 años. Vive en las afueras. Es maestra de primaria. No está casada. No tiene hijos. ¿Sabe de mí? Sí. Tamara se lo contó cuando Paulina cumplió 16. Le mostró una foto. La de su boda. La única que se llevó. Gregorio apretó la mandíbula con tal fuerza que Bruno oyó el crujido de sus dientes. 29 años. Tengo una hija de 29 años y no lo sabía. Tamara pensó que era más seguro así. ¿Más seguro para todos? Repitió Gregorio. Y en su voz, por primera vez, asomó algo vivo, ardiente, abrasador. Más seguro. Me robó a mi hija. Me robó 30 años. Me robó mi vida. Esteban. ¿Y tú a eso le llamas más seguro? Yo lo llamo como lo llamaba ella. ¿Y cómo más lo llamaba cuando lloraba por las noches? Porque estoy seguro de que lloraba. ¿Cómo lo llamaba entonces? Esteban miró a Gregorio y, por primera vez en toda la conversación, sonrió con una sonrisa amarga y pesada. Lo llamaba su castigo. Decía: estoy castigada por haberle creído más al miedo que al amor. Bruno decidió que era hora de intervenir. Dr. Galaza prometió contarlo todo hasta el final. Volvamos a los hechos. Tamara decidió huir. Su madre la ayudó. El accidente fue real, pero Tamara no estaba en el autobús. Pero usted dijo que la amenaza era real. Cuéntenos con más detalle, ¿qué pasó exactamente en noviembre de 1988 que empujó a Tamara a tomar esa decisión? Esteban asintió. Cuando Tamara encontró a su padre y fue a verlo, él no se alegró. Se asustó. Lo primero que le dijo fue: vete. No deben verte conmigo. Tamara no entendió. Él le explicó. 3 semanas antes de su visita, a principios de noviembre de 1988, lo encontró uno de sus antiguos cómplices, un tipo al que apodaban el Canas. No vino con amenazas, sino peor, con una propuesta de negocios. Los tiempos estaban cambiando, cooperativas, nuevas oportunidades, mucho dinero. El Canas se enteró de que Alejandro estaba vivo por casualidad, a través de terceros. Fue y le dijo: me debes. La vieja deuda no ha desaparecido, pero estoy dispuesto a perdonártela si entras en el negocio. ¿Y si no? Preguntó Bruno. No terminó la frase. No hacía falta. Mi padre entendió que él, si no, no era sobre él. Era sobre su familia. Sobre mi madre. Sobre Tamara. ¿Y se negó? Pidió tiempo para pensar. El Canas le dio 1 mes. Mi padre llamó a mi madre, por primera vez en 16 años. Le dijo: me encontraron. Váyanse. Tú y Tamara, váyanse a algún lugar donde no las encuentren. Mi madre no se fue. Ya estaba enferma, cansada de tener miedo, pero se lo contó todo a Tamara. Y Tamara, al oír lo del Canas, tomó la decisión de desaparecer. Sí, razonó así, si ella moría, el hilo se rompía. Incluso si el Canas llegaba a su padre, su hija ya no existía. Estaba muerta. El viudo no tenía nada que ver con las deudas. La madre era una anciana enferma de la que no se podía sacar nada. La desaparición de Tamara cortaría el último hilo del que se podía tirar. Lógico, pero cruel, dijo Bruno en voz baja. Tenía 23 años. Estaba aterrorizada. No durmió durante semanas, adelgazó 8 kilos.
Su madre veía como su hija se desmoronaba y le propuso el plan. Fue la madre, no Tamara. Amalia dijo, ya perdí un hijo una vez, cuando entregué a Esteban. Sé lo que es vivir sin un hijo. Pero tú estarás viva, y eso es lo principal. Y el embarazo, recordó Gregorio. Su voz se volvió más grave, más oscura. Esteban suspiró. Tamara se enteró de que estaba embarazada en septiembre de 1989, un mes antes del día señalado. Ya estaba todo listo, los documentos, la coartada, la ruta de escape. Y de repente, el embarazo. 6 semanas. Fue con su madre y le dijo, no puedo irme. No puedo quitarle su hijo a Gregorio. Cancelamos todo. Gregorio levantó la cabeza. Y su madre la convenció. La convenció durante 2 días. Le gritó, lloró, le suplicó. Le dijo, si te quedas, el Canas te encontrará a ti, al niño y a tu marido. Ya te están buscando, no el Canas, pero sí a quienes él podría contarles. Los vas a matar a los 3. Tamara no comió en 2 días. Al tercer día, aceptó, pero con una condición, el niño se quedaría con ella. No lo abandonaría como su madre había abandonado a Esteban. Rompería ese ciclo. Bruno negó con la cabeza. Rompió un ciclo y cerró otro. Gregorio no supo de su hija en 30 años. ¿No es eso lo mismo? No la justifico, respondió Esteban. Cuento lo que pasó. Estaba entre la espada y la pared. Todas las opciones eran malas. Eligió aquella en la que todos seguían vivos. Aunque fuera por separado. Se hizo el silencio. Gregorio se levantó, fue al lavabo, abrió el grifo y se lavó la cara durante un largo rato. El agua corría y nadie decía una palabra. Luego cerró el grifo, se secó la cara con una toalla de papel y se dio la vuelta. ¿Y el Canas que fue de él? Murió en 1993. Un infarto. Nos enteramos más tarde. Mi madre averiguó a través de sus contactos. Tras su muerte, la amenaza directa desapareció. Pero para entonces ya habían pasado 4 años. Tamara vivía con otro nombre, trabajaba en una fábrica, criaba a Paulina. Volver, Esteban hizo una pausa. Lo habló conmigo en 1996. Me llamó y me dijo, Esteban, el Canas ya no está. Quizás debería volver. ¿Y usted? Le dije, tú decides. Se quedó en silencio al teléfono como 3 minutos, y luego preguntó, ¿y Gregorio? Le respondí, se casó hace 1 año. Su esposa se llama Sofía. Parece una buena mujer. Tamara colgó. Volvió a llamar una semana después y dijo, no volveré. Tiene una nueva vida. No tengo derecho. Gregorio estaba de pie junto al lavabo, mirando al suelo. Bruno vio cómo le temblaban los hombros. Un temblor leve, apenas perceptible. ¿Me vigilaba? Preguntó Gregorio, sin levantar la vista. A través de mí. Yo le contaba de usted, cómo construyó su negocio. Como nació Max, ella sabía que usted estaba bien, y eso era para ella. Al mismo tiempo, un consuelo y una tortura. Consuelo porque estaba vivo y feliz. Tortura porque era sin ella. 30 años, Gregorio se enderezó. 30 años pudo haber vuelto. La amenaza desapareció en el 93. 26 años sin amenaza. Y no vino. Tenía miedo. ¿De qué? De usted. De su dolor. De su ira. Decía. No me perdonará. Y tendrá razón. Yo no me perdonaría en su lugar. ¿Cómo puedo esperar que él me perdone? Y por eso destapó la tumba 30 años después. ¿Para qué? Si no quería que la encontrara. Esteban se levantó y miró a Gregorio directamente a los ojos. Porque está enferma. Cáncer. 3ª etapa. Los médicos le dan entre 6 meses y 2 años. Tamara decidió que antes de irse de verdad, no de mentira, tenía que hacer una cosa. Eliminar la mentira, quitar el monumento, nivelar la tierra. Porque no quiere que, después de su muerte real, usted siga yendo a una tumba falsa, sin saber que cerca, en otro panteón, está la verdadera. Se está muriendo, dijo Gregorio. No era una pregunta, era una afirmación, plana como una piedra. Sí. Y la nota en mi coche. La dejó ella. Sí. Estuvo en el panteón esa mañana. Vio cómo corría usted hacia la caseta. Estaba detrás de un árbol, mirándole la espalda. Y puso el sobre bajo el limpiaparabrisas mientras usted estaba con Felipe. No me busques. Sabía que la buscaría. La nota no era una prohibición. Era una invitación, concluyó Gregorio. Lo sé. Lo entendí desde el principio. Quería que usted encontrara la verdad, pero no de su boca, porque no soportaría decírselo a la cara, sino a través de esta
a través de mí, en cadena, como se acostumbró a vivir, a través de intermediarios, de muros. Le dejó instrucciones a Renata hace 6 meses. Si un hombre viene y pregunta por el caso Landa, envíelo con mi hermano. Trazó un camino y esperó a que usted lo siguiera. Gregorio se acercó a la mesa. Tomó su caballito de tequila. Se lo bebió y lo dejó. Miró a Esteban. Necesito verla. Lo sé. Hoy no. Ella necesita prepararse. Y usted también. Yo no necesito prepararme. Necesito ver a mi esposa. Esteban negó con la cabeza. Gregorio, no va a ver a la mujer que recuerda. No a la chica de 23 años con trenza y hoyuelos. Va a ver a una mujer enferma de 53 años que ha vivido 30 años con un nombre falso, trabajando en una fábrica, criando a una hija sola y despertándose cada día con el pensamiento: cometí el error más terrible de mi vida y es imposible corregirlo. ¿Está preparado para ver eso? Estoy preparado. Esteban lo miró fijamente durante un largo rato y luego asintió. Mañana la llamaré. Si ella acepta, será mañana. Bruno se levantó. Te llevaré a casa. Gregorio. En el coche. Gregorio guardó silencio. Solo cuando Bruno giró hacia su casa, dijo en voz baja: tengo que decírselo a Sofía. ¿Estás seguro? Ha vivido 24 años con un hombre que cada domingo iba a una tumba vacía. Se merece la verdad tanto como yo. Podría destruir su familia. ¿Y esto que tenemos ahora es una familia? Me siento junto a mi esposa y pienso en otra mujer. Viva. Enferma. Moribunda. Tengo una hija de la que no supe en 30 años y un hijo al que tengo miedo de contárselo. ¿Es eso una familia? Bruno no respondió. Gregorio bajó del coche y caminó hacia la casa. La luz de la cocina estaba encendida. Sofía lo esperaba. Siempre lo esperaba. Entró. Se quitó los zapatos. Colgó el saco. Sofía estaba en el umbral de la cocina, secándose las manos con un trapo. La cena se enfrió. ¿Te la caliento? Sofía, siéntate. Tengo que decirte algo. Ella se sentó. Siempre hacía lo que él le pedía, no por sumisión, sino por confianza. Y Gregorio, mirando a esa mujer que durante 24 años había sido su retaguardia, su muro, su calma después de la tormenta, comprendió que las siguientes palabras partirían su vida en dos, en un antes y un después, igual que el ataúd vacío había partido la suya. Tamara está viva. Sofía no se estremeció. No gritó. Solo el trapo se le escurrió de las manos y cayó al suelo. Miró a su marido. Y en sus ojos, lentamente, como el amanecer, se encendía la comprensión. Viva, repitió. ¿Y quieres ir a verla? No era una pregunta. Sofía no lloró esa noche. Se sentó en la cocina, bebiendo un té que se había enfriado hacía mucho, y escuchó. Gregorio le contó todo, desde la tumba vacía hasta las palabras de Esteban, desde la nota en el coche hasta el embarazo, hasta Paulina, hasta el cáncer. Habló durante mucho tiempo, de forma entrecortada, volviendo a los detalles, como alguien que no se cree lo que está diciendo en voz alta. Cuando terminó, Sofía guardó un largo silencio. Luego se levantó, se acercó a la ventana y miró al patio, donde las ramas de un viejo manzano se mecían bajo la luz de un farol. Irás a verla, dijo, con el mismo tono con que decía, la cena está en la estufa, Max sacó un 10. Un tono de cotidianidad. Pero detrás de esa cotidianidad, Gregorio oyó una grieta, fina, casi imperceptible, como una fisura en una taza de porcelana. Sofía. No. Ella levantó una mano. No digas, tú eres importante para mí, esto no cambia nada. Sí cambia. Y tú lo sabes. Y yo lo sé. La amaste muerta durante 30 años. Viva la amarás aún más. No sé lo que siento. Si lo sabes. Solo tienes miedo de decirlo. Sofía se dio la vuelta. Ojos oscuros. Serenos. Sin lágrimas. Vela. Habla con ella. Y luego vuelve. Y decidiremos cómo seguir viviendo. ¿No tienes miedo de que no vuelva? Sofía sonrió. Y esa sonrisa le costó más de lo que Gregorio podía imaginar. Tengo miedo. Pero retenerte a la fuerza significa perderte para siempre. He vivido 24 años con un hombre que cada domingo va a ver a otra mujer. Aunque estuviera muerta, aunque en la tierra hubiera un ataúd vacío, iba a verla a ella, no a mí. Aprendí a vivir con eso. Aprenderé a vivir con esto también. Gregorio se acercó a su esposa y la abrazó, fuerte, largamente. Ella apoyó la frente en su hombro, y él sintió como le temblaban los labios. Pero no lloró. Sofía nunca lloraba delante de él. Volveré, dijo él. Lo sé, respondió ella.
Siempre vuelves. Por la mañana, llamó Esteban. Aceptó. Anote la dirección. Gregorio anotó. Otro suburbio. No el del departamento en la calle Gardenias. Un pequeño pueblo. Una casa particular. Paulina estará en casa, añadió Esteban. Tamara quiere que las veas a las dos juntas. Dice, basta de dividir la verdad en pedazos. Esteban, ¿cómo está ella? Hoy es un día bueno. Los hay peores. Se levantó. Se vistió. Limpió la casa. Te espera. ¿Tiene miedo? Muchísimo. Dijo, llevo 30 años preparándome para esta conversación y aún así no estoy lista. Ninguno de los dos lo estamos. Entonces son el uno para el otro, bromeó Esteban. Pero sin alegría. Gregorio colgó. Se vistió y salió hacia el coche. Bruno lo esperaba junto al portón. Había llegado sin llamar, sin ser invitado. Simplemente estaba allí, recargado en su viejo auto, con un vaso de café de cartón en la mano. No hace falta, Bruno, dijo Gregorio. Esto tengo que hacerlo solo. Lo sé. Solo quería decirte que, escuches lo que escuches, veas lo que veas. Recuerda quién eres. Eres Gregorio Landa. Has superado todo lo que la vida te ha lanzado. Superarás esto también. Gregorio asintió. Subió al coche y se fue. El viaje duró 40 minutos. El pueblo era como son los pueblos en octubre, árboles amarillos, cercas de estacas, perros ladrando tras los portones, humo saliendo de las chimeneas. La casa era pequeña, de madera, con postigos azules y un pequeño jardín donde florecían las últimas margaritas. Una casa normal. La casa donde su esposa muerta había vivido el último año y medio, preparándose para su segunda muerte, la real. Detuvo el coche, bajó. El portón estaba abierto, como si lo esperaran. Un camino de lajas conducía al porche. En el porche había una maceta con un geranio, y a Gregorio lo golpeó el recuerdo. Sofía también tenía geranios en cada ventana. Nunca se había preguntado por qué Sofía había elegido precisamente geranios. Quizás a Tamara también le gustaba esa flor. Quizás su vida estaba llena de esas correspondencias invisibles, inconscientes, y él no había notado ninguna. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. En el umbral había una mujer joven, esbelta, de estatura media, con el pelo castaño recogido en una coleta. Su rostro no era el de Tamara, pero tenía sus rasgos, los pómulos altos, el mentón suave, y esos mismos ojos color avellana con un borde verdoso que Gregorio había visto en Esteban y con los que había soñado durante 30 años. ¿Usted es Gregorio? Preguntó en voz baja. Sí, soy Paulina. Se interrumpió, como si la palabra se le hubiera atascado en la garganta. Soy Paulina, repitió, y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Él entró. Un pasillo que olía a madera y manzanas. En la pared, fotografías. Paulina de niña, Paulina con el uniforme escolar, Paulina en su graduación. 30 años de una vida ajena en 10 instantáneas en la pared. Su hija había crecido, estudiado, madurado, y él no lo sabía, no estuvo a su lado, no la tomó de la mano cuando dio su primer paso, no le leyó un cuento antes de dormir, no la acompañó a su primer día de clases. Se detuvo frente a una foto en la que Paulina tendría unos 5 años. Rizos castaños, una sonrisa sin un diente, un vestido de lunares. Estaba en un jardín sosteniendo una manzana enorme, roja, y se reía. Gregorio apoyó la palma en el cristal del marco, y se le hizo un nudo en la garganta que no lo dejaba respirar. Está en el cuarto, dijo Paulina en voz baja. A su espalda. Te espera. Gregorio apartó la mano. Se enderezó y caminó por el pasillo. El cuarto era luminoso, con una gran ventana que daba al jardín. Cortinas blancas tejidas a ganchillo. Una mesa junto a la ventana. Y sobre ella, medicamentos. Un vaso de agua. Unos lentes en su estuche. Una cama cubierta con una colcha de retazos y un sillón en el que estaba sentada una mujer. Estaba delgada. Muy delgada. La enfermedad ya se había llevado la suavidad, la redondez, la carne, dejando solo huesos, piel y ojos. Los ojos seguían siendo los mismos, avellana con un reflejo verdoso, vivos, enormes en un rostro demacrado. El pelo corto, canoso, pero aún espeso. Los hoyuelos de las mejillas habían desaparecido con la delgadez, pero la boca era la misma, con las comisuras levantadas que Gregorio había besado hacía 1000 años. Tamara. Lo miraba y no decía una palabra. Tenía las manos sobre las rodillas, delgadas, con las venas azules marcadas. En el dedo anular de la mano izquierda. Un anillo. El de bodas. El mismo. Con la grabación G y T.
que se suponía que estaba en el ataúd vacío junto con los aretes y el pasaporte. Mi madre puso una copia, dijo Tamara en voz baja, siguiendo su mirada. El verdadero me lo llevé. No pude dejarlo. La voz, su voz, más baja que antes, con una ronquera que no tenía a los 23, pero era la suya. Gregorio reconocería esa voz entre 1000, entre 1.000.000, en el fondo del océano, al otro lado de un sueño. No se acercó. Se quedó en la puerta, sujetándose del marco, y la miró. 1 minuto, 2, 3. ¿Lo llevas puesto?, dijo él. 30 años. El anillo de bodas. Estás casada con un marido muerto, como yo era un viudo con una esposa viva. A ambos. En lados opuestos del mismo engaño. Sí, susurró ella. Sí. Entró en el cuarto y se sentó en una silla frente a ella. Sus rodillas casi se tocaban. Estoy enojado contigo, dijo él. Tan enojado que todo por dentro me arde. Me quitaste 30 años. Me quitaste a mi hija. Me hiciste enterrar un ataúd vacío y hablar con una caja de madera cada domingo. Permitiste que me casara con otra mujer sin saber que estabas viva. Tú, la voz se le quebró. No se interrumpió, se quebró, como una rama bajo la nieve. Lo sé, dijo Tamara. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secaba. Sé todo lo que vas a decir, porque me lo he dicho a mí misma todos los días. Durante 30 años. ¿Por qué destapaste la tumba? Porque me estoy muriendo. De verdad, Gregorio. Y no quiero que, después de que me vaya, sigas llevándole Azucenas a un lugar vacío. Te mereces la verdad. Aunque sea terrible, aunque sea tardía, pero la verdad real, no una inventada. Pudiste haberlo contado antes. Pude. Y cada año que no lo contaba, me volvía más culpable. Es como un pozo, Gregorio. Mientras más hondo cavas, más difícil es salir. El primer año me pareció demasiado pronto. El segundo, demasiado peligroso. El tercero, ya empezabas a construir una nueva vida. Al quinto, te casaste. Al 10º, tuviste un hijo. A los 20, te convertiste en el hombre que eres. Y decidí que no tenía derecho a destruirlo todo. Y luego me dijeron, tercera etapa, y entendí que era ahora o nunca. Gregorio la miraba, el rostro demacrado, el anillo en el dedo, las cortinas tejidas, los medicamentos en la mesa. Miraba a la mujer que había amado durante 30 años. Primero viva, luego muerta, ahora viva de nuevo, pero ya partiendo. Paulina, dijo, cuéntame de ella. Y Tamara le contó. Su voz se fortaleció, como si el tema de su hija fuera el único medicamento que funcionaba mejor que todas las pastillas sobre la mesa. Le contó cómo Paulina nació en mayo de 1990, diminuta, llorona, con los puños del tamaño de una nuez. Como su primera palabra fue ma y la segunda da. Como fue a la escuela y el primer día se peleó con un niño que le jaló la trenza. Tu carácter, dijo Tamara, y Gregorio no pudo evitar sonreír a través del dolor. Como Paulina encontró un cachorro callejero y lo llevó a casa, y Tamara no pudo negarse, y el cachorro creció hasta convertirse en un perro enorme y peludo llamado Varón. Como Paulina entró a la normal para maestros por méritos propios, sin influencias, y como Tamara lloró de orgullo en el pasillo de la escuela. 30 años de una vida ajena, contados en 20 minutos. Una vida entera comprimida, apretada, embutida en palabras que, de todos modos, no eran suficientes. Se parece a ti, dijo Tamara. Terca, honesta, no sabe mentir. Qué ironía, dijo Gregorio. Sí, creció en una familia donde la madre les mentía a todos. Y se convirtió en la persona más honesta que conozco. En el umbral apareció Paulina. Estaba allí, escuchando, quizás desde hacía rato. Mamá, dijo, ya basta. Espera. Tamara levantó una mano. No, mamá, basta de disculparte. Paulina entró en el cuarto, se paró junto a Gregorio y lo miró de frente, abiertamente, sin miedo. Sé quién es usted. Lo sé desde los 16 años. Estuve enojada con mi mamá mucho tiempo, luego se me pasó, luego volví a enojarme, y luego entendí que el enojo no cambia nada. Hizo lo que hizo. Bien o mal, no soy quien para juzgar. Pero me crió sola, enferma, sin dinero, sin ayuda. Y ni una sola vez, ¿me oye? Ni una sola vez habló mal de usted. Ni una. Decía, tu padre es el mejor hombre que he conocido, y mi mayor pecado es haberlo perdido. Eso es lo que sé. Lo demás es entre ustedes. Se calló y salió. Gregorio oyó sus pasos en el pasillo.
el crujido de una puerta, el silencio. Se volvió hacia Tamara. No sé qué hacer, dijo él. Yo tampoco. No puedo perdonarte, no te lo pido. Pero no puedo perderte. Otra vez. Por segunda vez. No puedo. Tamara extendió la mano, delgada, con las venas azules, con el anillo de bodas. Gregorio la tomó con cuidado, como se toma algo frágil que podría deshacerse al tocarlo. Su palma estaba tibia, viva, real. Gregorio, dijo ella, no tienes que decidir nada ahora, no tienes que perdonar, no tienes que quedarte. Pero quiero que sepas una cosa, la única que importa. Todo lo que hice, el ataúd vacío, los 30 años de silencio, la hija robada, todo lo hice porque te amaba más que a mí misma. De una forma equivocada. Horrible, estúpida. Pero más que a mí misma. No es una excusa. Pero es la verdad. Él le apretó la mano. Ella le devolvió el apretón. Y así se quedaron sentados. Dos personas a las que la vida había separado 30 años atrás y vuelto a unir cuando ya casi no quedaba tiempo. Afuera llovía. Las últimas margaritas del jardín se inclinaban bajo las gotas. Paulina, en la cocina, ponía a calentar agua. Y en algún lugar lejano, en una gran casa de ladrillo con geranios en las ventanas, Sofía lavaba los platos y esperaba. Como siempre había esperado. Una semana después, Gregorio llevó a Maximiliano. El hijo estaba conmocionado, guardó silencio durante 2 días. Luego llamó a su padre y le dijo, quiero conocer a Paulina. Se encontraron en un café, hablaron durante 4 horas, y Max llegó a casa con los ojos rojos y le dijo a Sofía, mamá, tengo una hermana. Es increíble. Sofía asintió y lo abrazó fuerte, en silencio, como siempre lo abrazaba. Gregorio empezó a ir a ver a Tamara cada domingo. No al panteón, sino a la pequeña casa con postigos azules. Le llevaba a sus cenas, naturales mientras la temporada lo permitía, luego de invernadero. Se sentaba a su lado, le tomaba la mano, la escuchaba. A veces ella se dormía, y él simplemente la miraba, el rostro que durante 30 años solo había visto en sueños. Sofía lo sabía. No preguntaba. Los domingos le preparaba comida para el camino, 2 recipientes. Uno para él, otro para ella. Y Gregorio, cada vez, se detenía en la entrada, mirando esos recipientes. Y el corazón le dolía tanto que no podía respirar. Una tarde, Sofía le dijo, tráela aquí. ¿Qué? Tráela. Necesita cuidados. Paulina trabaja. Esteban también. Y yo estoy en casa. Hice esperar. Gregorio miró a su segunda esposa y no encontró palabras. Esa mujer tranquila, discreta, imperceptible como el aire que se respira sin notarlo. Esa mujer resultó ser más fuerte que todos. Más fuerte que él, que Tamara, que las circunstancias, que 30 años de mentira. Sofía, empezó él. No hace falta. Ella levantó la mano. No me des las gracias. No lo hago por ella ni por ti. Lo hago por mí. Porque si me quedo sentada en una casa vacía mientras tú vas a verla, me volveré loca. Y si ella está aquí, estaré cerca y sabré lo que pasa. Así es más fácil para mí. Tamara se mudó en noviembre. Paulina ayudó a empacar. Esteban trajo una cama y medicamentos. Maximiliano pintó el cuarto del primer piso, el antiguo despacho de Gregorio, de un color amarillo claro, porque Paulina dijo, a mi mamá le gusta el amarillo, como los girasoles. Durante 3 meses, en esa casa vivieron las 2 personas que Gregorio amaba, de maneras distintas e igual de intensas. Sofía le preparaba caldos y le cambiaba las sábanas. Tamara se lo agradecía en voz baja, con los ojos húmedos, y Sofía siempre respondía lo mismo, de nada. Tómese el caldo mientras está caliente. No se hicieron amigas, no se hicieron enemigas. Se convirtieron en algo para lo que no hay palabra en el idioma. 2 mujeres que amaban al mismo hombre y que encontraron la manera de no destruirse mutuamente. En enero, una de esas tardes tranquilas, Tamara le pidió a Gregorio que le llevara a sus cenas naturales. Él recorrió 4 florerías y encontró unas de invernadero, débiles, pero reales. Tamara tomó el ramo, lo acercó a su rostro, lo olió. ¿Recuerdas? Dijo, cuando nos acabábamos de casar. Me preguntaste qué flores me gustaban. Y te respondí, azucenas. Porque son pequeñas, pero huelen tan fuerte que llenan todo el cuarto. Tú te reíste y dijiste, como tú. Lo recuerdo, dijo él. Ella cerró los ojos y sonrió. Los hoyuelos, apenas visibles, fantasmales, pero aún así, hoyuelos, aparecieron en sus mejillas demacradas. Pequeña,
pero lleno todo el cuarto, susurró. Incluso cuando no estoy en él. Se durmió con las azucenas en las manos. Gregorio se quedó a su lado, mirando cómo su pecho subía y bajaba, lentamente, sutilmente, como la llama de una vela. En la puerta estaba Sofía, con una bandeja en la que se enfriaba el té, y los miraba a los dos. Y en su rostro había una expresión que Gregorio no pudo descifrar. No era dolor, no eran celos, era otra cosa. Quizás aceptación. Una aceptación tranquila, difícil, sufrida, de que la vida no es como queremos, sino como sale. Tamara murió en febrero. Tranquilamente, mientras dormía, sosteniendo la mano de Gregorio. Las azucenas estaban en el buró, frescas. Él las cambiaba cada 3 días. Esta vez, el ataúd no estaba vacío. Y esta vez, Gregorio estaba de pie frente a la tumba, sabiendo con certeza, sin sombra de duda, que ella estaba allí. De verdad. A su lado estaban Sofía y Maximiliano, y Paulina, y Esteban. 5 personas, unidas por una misma historia, un mismo dolor, un mismo amor imposible, roto, obstinado. Después del funeral, Gregorio volvió a casa. Sofía lo recibió en la entrada y, en silencio, le ofreció una taza de té. Él la tomó, bebió un sorbo, la dejó. Gracias, dijo. Y ambos sabían que esa palabra abarcaba 24 años. Los caldos, los recipientes de comida, el cuarto amarillo, la espera, todo. La cena en media hora, respondió Sofía. Lávate las manos. Se lavó las manos y se sentó a la mesa. Afuera nevaba. Era la primera nevada del año, con copos grandes y lentos. Sofía le sirvió un plato. Empanadas de picadillo. Domingo. Mayo. Un año después. El auto negro de Gregorio salió por el portón de la casa de campo y giró, pero no hacia la vieja carretera del Panteón del Este, sino hacia una nueva, en la otra dirección, a través del campo, junto a un bosquecillo de pirules, hacia un pequeño panteón en una colina. Por primera vez en 31 años, Gregorio no iba solo. A su lado, en el asiento del copiloto, iba Paulina. Sobre sus rodillas sostenía un ramo de azucenas, vivas, de mayo, reales, con un perfume tan intenso que llenaba todo el coche. En el asiento trasero, Maximiliano. Miraba por la ventana en silencio. Los 3 guardaban silencio, pero era un silencio diferente, no pesado, no muerto. Un silencio compartido, como el de las personas que no necesitan explicarse a dónde van ni por qué. Frente a la tumba, Paulina se arrodilló y colocó las azucenas en un frasco de vidrio enterrado en la tierra. Lo había traído la semana anterior, especialmente para eso. Arregló las flores para que quedaran derechas. Maximiliano estaba a su lado, un poco apartado, con las manos en los bolsillos, incómodo, porque no sabía cómo comportarse ante la tumba de una mujer que nunca había visto, pero que le había dado una hermana. Miraba el nombre en la lápida, las fechas, las azucenas, y callaba. Gregorio estaba detrás, mirando a sus hijos. A los 2, juntos, ante la misma tumba. Paulina se levantó y se volvió hacia él. El rostro sereno, los ojos secos, con ese borde verdoso alrededor de la pupila. Me pidió que te lo dijera, dijo Paulina. Antes del final. Me dijo, cuando llegue mayo, llévalo al panteón y dile que ahora las azucenas son para él. Gregorio miró a su hija, a su hijo, a la tumba que esta vez no contenía un ataúd vacío, a las azucenas vivas, blancas, que olían tan fuerte que cortaban la respiración. El viento movió las hojas de los pirules tras la cerca. Maximiliano se acercó a Paulina y, con cuidado, le tocó el hombro. Solo un toque, breve, torpe, pero ella entendió y cubrió la mano de él con la suya. Gregorio los miró y comprendió que los domingos no habían terminado. Simplemente, se habían vuelto diferentes. Durante 30 años había ido solo a un ataúd vacío, al silencio, a un dolor que resultó ser un engaño. Ahora estaba frente a una tumba real, junto a personas vivas, y el silencio entre ellos no estaba vacío, sino lleno, como un cuarto que se ha llenado con el perfume de las azucenas. Pequeñas, pero lo llenan todo. Gracias por escuchar hasta el final. ¿Y usted? ¿Qué habría hecho en el lugar de Gregorio? ¿Habría podido perdonar?